Donald Trump se juramentó este lunes como el 47º presidente de los Estados Unidos. A las pocas horas firmó sus primeras órdenes ejecutivas ante cientos de sus seguidores. El Foro Económico Mundial comenzó este lunes su reunión anual en Davos. Este encuentro de líderes mundiales tendrá lugar hasta el próximo viernes 24 de enero. Y el sistema de cárceles israelí anunció que completó la liberación de 90 prisioneros palestinos. Esto forma parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza que entró en vigor el domingo. Saludos, bienvenidos al Mundo Ahora. Con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada, ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos del programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. Donald Trump se convirtió este lunes en el 47 presidente de Estados Unidos, marcando el inicio de su segundo mandato. El magnate regresa a la Casa Blanca tras perder con Biden los anteriores comicios de 2020. En su discurso de investidura, el nuevo inquilino de la Casa Blanca dijo que la edad de oro de Estados Unidos comienza ahora mismo, asegurando que el declive de Estados Unidos ha terminado. Trump criticó a la administración de Joe Biden, quien lo escuchaba a unos pocos pasos de distancia, por no lograr manejar una crisis simple en casa. A lo largo de su campaña y tras su elección, prometió solucionar problemas económicos que enfrenta el país y hacer a Estados Unidos grande otra vez, como reza uno de sus eslóganes. El político republicano se volvió a referir a sus intenciones de recuperar el Canal de Panamá y cambiarle el nombre al Golfo de México por Golfo de Estados Unidos. Además, prometió detener el flujo de migrantes y terminar el proyecto del muro fronterizo entre Estados Unidos y México como una de las medidas para reforzar la seguridad del país. Trump adelantó en su discurso que declarará la emergencia nacional en la frontera con México y denominará a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Anunció también deportaciones masivas y movilizaciones de contingentes militares para repeler la invasión de migrantes. Es el fin del declive, proclamó. Donald Trump tomó juramento como presidente de los Estados Unidos por segunda vez. El frío intenso en la ciudad de Washington obligó a trasladar la ceremonia al interior del Capitolio. En su discurso de toma de posesión, el mandatario estadounidense fijó los objetivos inmediatos para su nueva administración. Una parte importante de la atención se concentrará en la frontera con México para el enfrentamiento de la migración ilegal. Primero, voy a declarar una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Todas las entradas ilegales van a parar de inmediato y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de criminales de vuelta a los lugares de donde vinieron. Vamos a restablecer mi política de quédense en México. En otro momento de su discurso inaugural, Trump habló del Canal de Panamá, repitiendo las acusaciones de la presencia china en esa vía marítima, una afirmación desmentida por el gobierno panameño. Hemos sido tratados muy mal después de este tonto regalo que nunca se debió hacer y las promesas que nos hizo Panamá se han roto. El propósito y el espíritu del tratado ha sido violado. Los buques estadounidenses les cobran en exceso, no son tratados de manera justa, de ningún modo o manera, y esto incluye las embarcaciones militares de Estados Unidos. Y lo peor es que China está operando el Canal de Panamá y no se lo entregamos a China sino a Panamá y lo vamos a retomar. En la misma ceremonia se juramentó el nuevo vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, de 40 años de edad. El actual mandato de Trump se extenderá por 4 años hasta el 20 de enero de 2029. Javier Ortiz, Canal Cubano de Noticias.
En su discurso de victoria, Trump declaró que no habrá más guerras durante su mandato. Ellos dijeron que voy a iniciar una guerra, no voy a iniciar una guerra, voy a detener las guerras, aseveró. Además, Trump firmará acciones ejecutivas que consolidan su intención de apostar por los combustibles fósiles y revertir el progreso de Estados Unidos en materia de cambio climático y energía limpia, incluida su promesa de retirar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. En su primer día ya confirmó que declarará una emergencia energética nacional, aunque Estados Unidos está produciendo más petróleo ahora que cualquier otro país en cualquier otro momento. Su intención es agilizar la concesión de permisos y revisar las normativas que imponen cargas indebidas a la producción y el uso de energía, incluida la minería y el procesamiento de minerales no combustibles, según una lista de prioridades de la oficina de prensa de Trump. Además, prometió en su discurso que impondrá aranceles a terceros países para ayudar a enriquecer a los ciudadanos estadounidenses. Gracias a los trabajadores automovilísticos de la nación por inspirar y por este voto de confianza. Voy a comenzar a proteger a los trabajadores estadounidenses y a las familias. En vez de poner impuestos a los ciudadanos, vamos a presentar aranceles e impuestos a los países extranjeros. Estamos estableciendo para esto el servicio de recaudación externo para recaudar ingresos, derechos y todo lo que entra a nuestro tesoro de fuentes extranjeras. El sueño estadounidense estará restaurado como nunca antes para dar confianza al gobierno federal. Mi gobierno va a establecer el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental. Después de años y años de esfuerzos ilegales e inconstitucionales de restringir la expresión de libertades, voy a firmar una orden ejecutiva para detener toda la censura del gobierno y traer de vuelta la libre expresión a los Estados Unidos. En un giro inesperado, Trump buscará aplazar la prohibición de TikTok, ofreciendo a ByteDance, la empresa matriz de la aplicación, más tiempo para cumplir con las exigencias regulatorias. Aunque esta medida fue mencionada brevemente por el presidente, aún no se conocen detalles específicos sobre su implementación. Además, en el ámbito gubernamental, Trump eliminará políticas que fomentan la diversidad y la inclusión en el trabajo. Asimismo, planea revertir los esquemas de trabajo remoto instaurados durante la pandemia, ordenando el regreso de la mayoría de los empleados federales a las oficinas de manera presencial. Sus políticas también redefinirán las protecciones para trabajadores y estudiantes transgénero, eliminando salvaguardas en prisiones y escuelas y estableciendo definiciones estrictas de sexo biológico para las políticas gubernamentales. Durante su discurso sacó su lado más conservador y destacó que pondrá fin a la política de gobierno de ingresar el género y el sexo en cada aspecto de la vida política. Esta semana voy a poner fin a la política de gobierno de ingresar el género y el sexo en cada aspecto de la vida pública. Vamos a forjar una sociedad que no vea color, sino que se base en el mérito. Para hoy, será la política del gobierno de Estados Unidos que hay solo dos géneros, masculino y femenino. Donald Trump regresa a la Casa Blanca listo para reformar inmediatamente al gobierno utilizando la herramienta más rápida que tiene, la orden ejecutiva. Hoy firmaré una serie de decretos históricos. Con estas acciones comenzaremos la restauración completa de Estados Unidos y la revolución del sentido común. Todo se trata de sentido común, dijo Trump en su discurso.
Trump pronosticó firmar hasta 100 órdenes ejecutivas en su primer día. Es probable que los documentos estén relacionados con nombramientos dentro de su gabinete. Es práctica común que un presidente entrante firme varias órdenes ejecutivas que le permiten ejercer poder sin la acción del Congreso. Sin embargo, también hay límites en lo que las órdenes pueden lograr. Básicamente son declaraciones firmadas sobre cómo el presidente desea que se administre el gobierno federal. Pueden ser instrucciones para las agencias federales o solicitudes de informes. En entrevista en Telesur, Reinaldo Taladrid, analista político cubano, habló sobre el inicio del segundo mandato del republicano. A partir de ahora siempre hay que decir, hay que ver qué pasa, hay que ver qué sucede realmente de los dichos a los hechos. Eso es lo primero. Y lo otro, supón, Marcela, que sean en 3 días, que firme, no sé, 50, 100. Es el efecto que tú dices. Que se le canse la mano y queden 45. Supón que no sean hoy, que sean en 2 días, en 3 días, pero el hecho de que sean órdenes ejecutivas, directas, poder presidencial ejecutivo directo, no quiere... Es un emperador. A ver, no quiere decir que el presidente de Estados Unidos no tenga esa facultad, él la tiene, pero lo que no cabe duda es que se está concentrando un poder en el ejecutivo en detrimento del legislativo y del judicial, como pocas veces se ha visto en los últimos tiempos de Estados Unidos. El 20 de enero de 2025 pasará a la historia como el día en que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en medio de un convulso panorama internacional, así como investigaciones en su contra. Tras un sorpresivo resurgimiento político luego del asalto al Capitolio de 2021, el líder republicano consuma su segunda presidencia a través de la radicalización en la retórica que lo llevó al poder por primera vez en 2016. Además, Trump regresa al poder como el primer mandatario condenado de Estados Unidos. Veamos su perfil. Las cadenas de televisión estadounidense anunciaban la victoria. Donald Trump es elegido presidente número 47. Su rostro se proyecta en pantalla. Esta es una victoria política que nuestro país nunca ha visto antes. Nada como esto. Quiero agradecer al pueblo estadounidense por el extraordinario honor de ser elegido su presidente número 47 y número 45. Pero el nombre Donald Trump ya es parte del paisaje de Estados Unidos desde antes de este segundo mandato en la Casa Blanca, especialmente en Nueva York. Allí es donde comenzó a construir un emporio inmobiliario, legado de su millonario padre, que le obsesionó con el éxito. Pero más allá de sus edificios, su imagen también estuvo siempre presente en la esfera pública, un aura de éxito que, sin embargo, también tuvo sombras, como la quiebra de varias empresas o los escándalos. Condenamos firmemente la campaña de sexismo, racismo, xenofobia, violencia y odio. Pese a ser un magnate y antipolítico, Trump terminó por presentarse a las elecciones presidenciales de 2016 por el Partido Republicano y ganó contra todo pronóstico contra la demócrata Hillary Clinton. Como presidente atacó a la migración, aprobó recortes fiscales para los más ricos, empujó al poder judicial a la derecha y exacerbó los conflictos raciales. En el ámbito internacional favoreció el aislacionismo, trató de mediar en Medio Oriente y fomentó una guerra comercial con China. También se mostró cercano a gobiernos autoritarios. En 2020 y con la pandemia de COVID-19 incontrolada en Estados Unidos, Donald Trump perdió las elecciones con Joe Biden. Tras su derrota, reunió a sus partidarios en Washington el 6 de enero de 2021, los cuales terminarían entrando en el Capitolio para impedir la certificación de Biden como presidente. Trump es el primer presidente convicto de Estados Unidos y todavía enfrenta otros procesos penales, multas de hasta $500 millones y acusaciones de violencia sexual. Con todo esto, parecería que Trump estuviera acabado, pero su supervivencia se ha visto ejemplificada en 2 intentos de asesinato en su contra durante la campaña presidencial. Como dicen los que lo conocen, con Trump, lo que aplica para el resto nunca aplica para él. Y lo hizo una vez más, ganó la presidencia y de forma aplastante ante la demócrata Kamala Harris, a pesar de que muchos vaticinaban un reñido resultado. Ahora comienza una nueva era Trump desde el despacho Oval, que promete ser igual de incierta a la primera.
La reunión anual del Foro Económico Mundial inició este lunes en Davos, Suiza, a líderes políticos, empresariales, académicos y de la sociedad civil. El primer día de la reunión anual del Foro Económico Mundial se vio eclipsado de alguna manera por el participante que no estaba presente, Donald Trump. El ambiente fue más bien cauteloso, mientras los participantes en la reunión anual tratan de averiguar qué esperar del nuevamente presidente y qué sucederá con las relaciones entre Estados Unidos y Europa y también con el resto. Se espera la participación virtual del republicano. El foro se realizará durante 5 días hasta el viernes 24 de enero. Lo que estamos viendo en este momento es un presidente multimillonario que presta juramento hoy respaldado por el hombre más rico. Así que esta es prácticamente la joya de la corona de las oligarquías globales. Y luego debo decir que no se trata de un individuo específico, es el sistema económico que hemos creado donde los multimillonarios ahora son capaces de dar forma a las políticas económicas, políticas sociales que al final les brindan cada vez más ganancias. Esta es una era de supremacía multimillonaria. Durante el foro se discutirán temas claves como la polarización global, el crecimiento económico y el comportamiento de las industrias. Alicia Bárcenas, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, compartió detalles sobre la edición del Foro de Davos 2025. En su intervención destacó la relevancia de este evento en un momento crucial para el mundo. Es muy importante porque me parece que no va a ir, creo que el secretario Ebrard, según entiendo. Entonces, el encuentro de Davos es muy importante, es un momento central en el mundo. Se va a discutir la fragmentación geoeconómica, la polarización geopolítica y se van a discutir también una serie de impactos que está habiendo a nivel global de manera importantísima. Y los 4 temas centrales de Davos este año son cómo reimaginamos el crecimiento, cómo se van a comportar las industrias en la era de la inteligencia artificial, cómo se puede invertir más en la gente y el tema que me convoca a mí sobre todo es cómo vamos a como dicen, a tener seguridad planetaria, porque hay una serie de riesgos. Seguramente usted vio también el informe de Davos sobre los riesgos globales, que es muy importante, en donde uno de los riesgos muy importantes que mencionan ahí precisamente es el del cambio climático, ¿no? Pasamos a Medio Oriente. La calma regresó a la asediada Franja de Gaza alrededor de las 11:15 de la mañana, hora local del domingo, por primera vez en más de 15 meses, cuando entró en vigor el tan esperado acuerdo de alto el fuego entre el régimen israelí y el movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas. El acuerdo, mediado internacionalmente, tiene como objetivo poner fin a la guerra genocida librada por el régimen israelí con el apoyo de aliados occidentales contra los palestinos en Gaza, que causó casi 47.000 muertes y generó la peor crisis humanitaria de la era moderna. El alto el fuego fue anunciado a finales del 15 de enero, tras negociaciones indirectas entre ambas partes, con el apoyo de las Naciones Unidas y otros actores internacionales. Durante la primera fase de 6 semanas, algunos cautivos israelíes retenidos en Gaza serán liberados a cambio de palestinos secuestrados y encarcelados por el régimen israelí sin cargos ni juicio. La primera fase, que eventualmente determinará el curso del acuerdo, también verá una retirada gradual de las fuerzas militares israelíes de Gaza y un flujo constante de ayuda humanitaria hacia el territorio. A pie o en precarios vehículos, cientos de personas en Gaza empezaron a regresar a sus hogares. Entre los escombros, algunas pertenencias de sus seres queridos. Luego de muchos meses sin poder volver a Rafah, en el día en el que al fin el cese al fuego se hizo realidad, Siria al-Rouki llega a la casa de su hermana, en busca de su cuerpo, el de su esposo e hijo.
La destrucción es indescriptible para todo el pueblo palestino. Es una destrucción total para todos nosotros. Han destruido nuestras vidas. Necesitamos más de 20 años para que la vida vuelva a la normalidad. No hay vida, ni casas, ni agua, ni electricidad. ¿Qué vamos a construir aquí? ¿Qué más podemos hacer? Pasé 20 años construyendo mi casa de 4 plantas y ahora está en ruinas. En el norte del enclave, en Jabalia, Amal Abu Beitá volvió a su casa después de haber salido de la zona por un ataque israelí. Sin embargo, se encontró con un panorama de total destrucción. Nos han puesto en una situación que nunca imaginamos, que veríamos ni viviríamos. ¿Es este un lugar para que vivan niños? ¿Es este un lugar para que vivan 10 niños pequeños de todas las edades? ¿A dónde debemos ir? ¿Qué podemos hacer? En el marco del acuerdo entre Israel y Hamás, han sido liberados este lunes 90 palestinos prisioneros que estaban detenidos por el país hebreo. Según Al Jazeera, autobuses con el primer grupo de presos palestinos han salido de la prisión de Ofer en Cisjordania. Entre los presos palestinos figuran 78 residentes de Cisjordania que fueron liberados en Beitunia, situada al oeste de la ciudad de Ramala, así como 12 habitantes de Jerusalén Este que fueron trasladados a la ciudad y puestos en libertad. Asimismo, el medio precisó que 69 de los canjeados en esta ronda son mujeres, incluida una menor de edad. Se detalla que también fueron liberados 8 varones menores de edad y 13 presos adultos no considerados presos graves y condenados por delitos como incitación, identificación con el terrorismo y alteración del orden público. En total, en el marco de la primera etapa del acuerdo de intercambio, se prevé que Israel libere a casi 2.000 presos, la mitad de los cuales son gazatíes que fueron arrestados en Gaza después del 7 de octubre de 2023, día del ataque de Hamás contra Israel, a cambio de 33 cautivos retenidos por el movimiento palestino. El Servicio de Prisiones de Israel dijo que había completado la liberación de 90 prisioneros palestinos el lunes de madrugada, como parte de un acuerdo de alto al fuego en Gaza que entró en vigor el domingo. En un comunicado emitido poco antes de la 1:30 de la madrugada del lunes, entre los prisioneros liberados durante el periodo inicial de alto al fuego de 42 días, hay muchos que se encuentran en detención administrativa, misma que no requiere cargos formales. Cuando los autobuses con los prisioneros liberados llegaron a la ciudad de Beitunia, en Cisjordania ocupada, multitudes corearon, cantaron y sonaron las bocinas de sus autos. Algunas personas se subieron encima de un autobús y desplegaron una bandera de Hamás, y también hubo pirotecnia. La liberación de presos palestinos ocurrió horas después de que 3 rehenes que permanecían cautivas en la franja de Gaza fueran entregadas a Israel. Veamos el reporte. Las 3 rehenes israelíes liberadas por Hamás regresaron el domingo a su país, en el primer día de un alto al fuego entre Israel y el movimiento islamista palestino en Gaza, devastada por más de 15 meses de guerra. Las israelíes Emily Damari, de 28 años, Romy Gonen, de 24 años, y Doron Steinbrecher, de 31 años, cruzaron la frontera hacia territorio israelí, tras la entrada en vigor del acuerdo de alto al fuego con 3 horas de retraso. Le pido a la Agencia de Inteligencia de Defensa que les transmita a Romy, Doron y Emily. Una nación entera las abraza y las felicita por su regreso a casa. Todos sabemos que han pasado por un infierno. Están saliendo de la oscuridad hacia la luz, literalmente están saliendo de la esclavitud hacia la libertad. Un alto cargo de Hamás dijo a la France Press en condición de anonimato que la próxima liberación de rehenes israelíes tendrá lugar el próximo sábado. El reciente alto al fuego ha revelado importantes contrastes. Por un lado, muestra la brutalidad de Israel con bombardeos, asesinatos y abusos contra mujeres y niños, evidenciando un genocidio. Por otro lado, la resistencia palestina celebra este logro como un triunfo significativo que fortalece a los movimientos políticos, militares y armados de la región. Los prisioneros liberados por Gaza estaban en buenas condiciones físicas y psicológicas, mientras que los liberados por Israel mostraban signos de tortura y maltrato en las cárceles israelíes. El ejército israelí reveló que hasta el momento unos 8 países
presentaron más de 30 demandas contra sus soldados por crímenes de guerra en Gaza. La radio del ejército israelí anunció este lunes que un soldado de reserva del ejército se encuentra en Barcelona objeto de una denuncia presentada por la Fundación Hind Rahab tras haber cometido crímenes de guerra en la Franja de Gaza. Según la misma fuente, hasta el momento la organización ha presentado más de 30 denuncias contra soldados israelíes en al menos 8 países. Anteriormente, la radio israelí había avisado, citando fuentes, que los intentos de castigar legalmente a soldados del régimen israelí en el extranjero van en aumento. El ente añadió que unas 50 denuncias contra soldados de reserva del ejército israelí se presentaron en el extranjero y se abrieron investigaciones en 10 países. La Fundación Hind Rahab tiene su sede en la capital belga, Bruselas, y desde su fundación en febrero de 2024 busca justicia frente a los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos cometidos por Israel contra los palestinos. En este contexto, ha reunido a abogados y activistas de todo el mundo para preparar casos contra soldados israelíes, fundamentándose en el contenido de las redes sociales compartidos por los propios soldados. En paralelo, el gobierno de Netanyahu sufrió un remesón. Como lo había dicho desde antes, si la tregua en Gaza entraba en vigor, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, renunciaría a su cargo. El líder de extrema derecha anunció que se retirará de la coalición, pues desde el inicio de la guerra se opuso a cualquier acuerdo con Hamás. Sin embargo, dejó en claro que no intentaría derrocar al gobierno y dijo que volvería si se retoman los ataques. La tregua en Gaza no es un alivio para Itamar Ben-Gvir. Todo lo contrario, y lo hace público con su dimisión como ministro de Seguridad del gobierno de Benjamin Netanyahu. Junto con él, 2 ministros más y 6 diputados de su partido Poder Judío anunciaron que abandonarían la coalición gobernante minutos antes del inicio del cese al fuego en Gaza. Para nosotros, una palabra es una palabra. No aceptaremos un trato promiscuo. Mis amigos y yo en Otzma Yehudit presentamos nuestras cartas de renuncia al gobierno y a la coalición esta mañana. En la carta a Netanyahu, el exministro ultraderechista dijo que la tregua es un acuerdo de rendición al terrorismo. Desde el inicio de la guerra se opuso a cualquier acuerdo con Hamás. Debemos ganar esta guerra. Debemos ganarla y no acudir a conferencias en Doha o El Cairo, sino ganarlas, ponerlos de rodillas. Ese es el mensaje. Podemos derrotar a Hamás, ponerlo de rodillas. Sin embargo, dejó en claro que no intentará derrocar al gobierno y dijo que volvería si retoman los ataques. Pese a la salida de su partido de la coalición gobernante, Netanyahu mantiene mayoría en la Knesset con 62 de los 120 parlamentarios. Ben-Gvir, junto con el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, han presionado al gobierno para que continúe con la guerra. De hecho, son partidarios de la reocupación, el reasentamiento de los israelíes en Gaza y la anexión de Cisjordania ocupada. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.